Y es bueno saber que uno se equivoca. No, no hay duda. Si hubiera... Y es bueno saber, y eso sí me consta a mí, que usted lo ha sabido hacer en su primera administración, usted sabe corregirse. Cuando hay necesidad de corregir, soy un ser humano, ¿eh? No, contra lo que se pudiera pensar. Por si acaso, no están eligiendo en Alejandro Toledo a un papa, un ser humano de carne y hueso, es ser humano, con sus imperfecciones, que comete errores, pero hay que reconocerlo. Lo que estoy diciendo es que de una nota de prensa, de la prensa internacional, distorsionaron. Se convierte en un problema. Exactamente. Hemos escuchado la grabación. Pero en fin, tengo la grabación. Yo también. Somos respetuosos de esa variante. Me dicen que tenemos que hacer una pausa y luego vamos. Quiero insistir mucho ¿se acuerda que en la última entrevista que le hice hace 2-3 días le recomendaba un librito de los anticandidatos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el CIES ofrece, ¿sabe qué preguntas deben responder los candidatos? Y esto nos lo da a los periodistas. Claro, después de primero proponer 15 temas de atención. Hay una especie de contradicción entre la proliferación de ideas, que demuestra enorme cantidad de necesidades que el país tiene insatisfechas, y la capacidad que se pueda tener de sintetizar en 3 o 4 grandes líneas de acción, porque lo otro pues son como le dice, a ver, pavimente usted con piedritas de aquí hasta Tumbes. No puedo hacer una carretera, pero no puedo hacer un empedrado finísimo, porque cada tema es así. Entonces, hay algunos aspectos que todavía dentro de su exposición, y pasa con todos los candidatos, y eso lo reflejan las encuestas, en el sentido de que la ciudadanía está un poquito, digamos, decepcionada, diciendo, hablan mucho, generalidades, prometen muchas cosas, pero no bajan a tierra, y ese bajar a tierra es el que de alguna manera creo que está ocurriendo en este debate, en esta conversación, que es de gran utilidad. Vamos a hacer una pausa y hablaremos una vez más de los temas de corrupción y seguridad ciudadana, que son sustantivos y no solo generalidades. 9:50, continuamos con el diálogo. Te toca un poco a ti porque estamos repartiendo. Este diálogo está realmente interesante. Algunas cosas pendientes de su primer gobierno. Digamos, el tema de la descentralización. No sé si es un tema en el cual usted se siente satisfecho del proceso que se ha llevado adelante, si es un proceso que debió repensarse antes de lanzarse. ¿Cómo ve los resultados al día de hoy? Yo creo que es una reforma que ya no tiene retorno. Creo profundamente en la descentralización. Creo que siempre pudiera haberse hecho mejor. Creo que es un proceso que va a demorar y van a haber piedras en el camino y se van a cometer errores. Pero que había que hacerlo. Había que hacerlo. Había que apostar por exactamente. Por eso digo que es un camino sin retorno. No podías no hacerlo. Pero usted trató de fortalecer la capacidad gerencial de los potenciales presidentes regionales y los alcaldes. Quería mayor capacidad de gestión, pero no podía dejar de hacerlo. Yo creo que es un proceso. España comenzó en 1960 y no ha concluido su proceso de descentralización. Creo fuertemente en empoderar a los gobiernos regionales, a los municipales, y hacer la democracia de abajo hacia arriba. Claro que hay problemas. Hay lugares donde hay cánones mineros, petroleros, y entonces hay muchos recursos en las regiones y en las municipalidades, y no hay capacidad de gestión y hay corrupción. Eso desacredita, pero no puede revertir esa ley. Ese es un proceso irreversible. Yo lo hice, pagué un precio, no obtuve ningún presidente regional cuando promulgué. Bueno, en general todos los partidos políticos han tenido ese problema, como usted ve. Es decir, de las primeras elecciones a las recientes, en realidad lo que han predominado y hegemonizado son agrupaciones menores y regionales, ¿no? No son los grandes partidos los que han salido ganadores. Pero hay otro aspecto allí que también tiene que ver un poco con la reforma del Estado. Usted ha mencionado, por ejemplo, los bajos sueldos de los funcionarios y tal. ¿Cómo se puede articular las decisiones municipales, regionales y nacionales? Este fenómeno, en realidad,
España lo está viviendo de una manera impresionante, pero claro, ya en otra dimensión, ¿no es cierto? La historia de las autonomías. Sí. Ya quieren ser países, es decir, Cataluña quiere tener representación diplomática y ser autónoma. Bueno, todavía no hemos llegado a eso, pero llegaremos en algún momento. Pero sin embargo, la verdad es que, y le va a tocar también a usted si llega a la presidencia, a veces resulta incomprensible que un gobierno regional le eche la culpa al Estado de lo que pasa, porque está pensando en el gobierno central cuando su responsabilidad es la de él y además él forma parte del Estado. Y las municipalidades también ya son autónomas incluso en lo judicial. Dicen, el Poder Judicial no resuelve, yo hago justicia por mi propia mano municipal. ¿Cómo lograr una mejor articulación, una mejor sistematización? Algo que sea productivo y que nos dé la sensación de que avanzamos, no que distribuimos los problemas para pelearnos más. Hay unas experiencias de la descentralización en otras partes del mundo de la cual necesitamos mirar. Por ejemplo, en Argentina, a las llamadas provincias, que son el equivalente a las regiones, se le dio autonomía para poder endeudarse fiscalmente. Y fue un desastre. Llevó casi al colapso de la economía argentina. Los ejemplos que ha señalado en España. Oiga, queremos descentralizar, empoderar a los presidentes regionales, a los alcaldes, pero no queremos descuartizar el país, tiene que haber una unidad. Y cada uno necesita asumir su responsabilidad. Hoy día están pidiendo descentralización fiscal los presidentes regionales. Ellos quieren tener autonomía para poner impuestos. Y el otro es, yo creo que es importante, Raúl, construir puentes de diálogo entre el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos municipales. Nosotros creamos el Consejo Nacional de Descentralización, que nos ayudó mucho a escucharnos las quejas. Funcionaba en la oficina de los primeros ministros, que nos ayudaba a escuchar cuál es el descontento, cuáles eran las inquietudes de los gobiernos regionales, municipales. Eso permitió mucho escuchar. Si hubiéramos tenido el Consejo Nacional de Descentralización e INDEPA, no hubiéramos tenido el baguazo, en mi opinión. Porque se iba embalsando un enojo colectivo en esa parte del país y no escuchábamos. Seguíamos fuertemente con esos decretos legislativos y no se escuchó y explosionó la tensión, porque no habían estos puentes de comunicación. El Consejo Nacional de Descentralización era un puente de comunicación donde venían los presidentes regionales, los alcaldes, y decían sus descontentos, sus protestas. Sabíamos de antemano cuándo iban a protestar y por qué. La construcción de puentes de diálogo, de consenso, ahí el Acuerdo Nacional funcionó otra vez. Una última cuestión, señor presidente, para que después puedan intervenir mis dos amigos. Usted ha dicho que el Perú puede colapsar por el éxito. Sí. La candidatura de Alejandro Toledo puede colapsar por el éxito. Lo están acusando de soberbio. No. Está usted muy sobrado. ¿Cómo se maneja una campaña electoral en estos tiempitos cortísimos que tenemos, en realidad? Y que es una batalla dura, son 11 candidatos. Y disparan unos contra otros. Sí, pero muchos defectos tengo. Pero soberbia no. Todo puedes decir y yo estoy dispuesto a admitir. Cada uno es parte de sus fortalezas y sus flaquezas. Pero soberbia, Raúl, no. Soy chiquito, flaquito, feo. La campaña, no sé. Nadie puede predecir. En política no hay una proyección lineal. No sé qué va a pasar. Por ahora estamos adelante. Estamos trabajando intensamente para mantener y crecer. ¿Qué va a pasar? Falta menos de un mes. Bueno, respecto a mantenerse y crecer, ya que Raúl ha tocado el tema del éxito, la humildad y la soberbia, yo le quería decir que en la última encuesta de CPI, comparando siempre encuesta con encuesta, usted había bajado 2 puntos y luego dijo que se quería concentrar en Lima, admitiendo una baja, ¿no? Entonces, usted ya dijo que es improbable ganar en primera vuelta, pero
¿Cuál es su pesadilla en la segunda vuelta? ¿Luis Castañeda, Keiko Fujimori, Ollanta Humala? De hecho, usted estaría más cómodo con Ollanta Humala, con Keiko, así lo ha dicho, más no con Castañeda en la segunda vuelta. Así lo han dicho sus colaboradores, ¿ah? Sería soberbio escoger tu contendor. Pero porque nosotros realistas. no. Vamos a ver, no. Yo no sé, está cambiando los números. Y predecir ahora quién será el que quedará en primer lugar, en segundo lugar o tercer lugar aquí el 10 de abril, yo no tengo esa capacidad de predicción. No, pero sus estrategas sí pueden decir, busquemos presionar más a este, subir, a colgarle con este otro. Claro. Tiene usted estrategia. Sí, claro. Pero la estrategia es ganar, asegurarse primero el segundo lugar. Y asegurarse el segundo lugar. El primer lugar y segundo, obviamente uno podría soñar con la expectativa de ganar en primera vuelta, pero lo veo muy remoto por la dispersión de voto que hablábamos. ¿Quién va a ser? Ahorita, mañana ustedes van a tener números de varias encuestas y comienza a cambiar la posición de manera sustantiva. Entonces preguntarme a mí quién quiero yo que sea mi contendor en la segunda vuelta en estos cambios sería demasiado. No, bueno, con quién sería más cómodo, pues, ¿no? Sí, eso es. Esos son los estrategas, ¿no es cierto? En realidad la pregunta de siempre es, el peor enemigo de todo político es el mismo político. También es cierto, el peor enemigo de cada periodista es un periodista. Es verdad. Juan Carlos Valdivia. Presidente, en el caso de llegar al gobierno, en su pasada elección usted anunció un equipo económico importante, interesante, estaba Kuczynski ahí. Ahora le pregunté a Kuczynski cuando estuvo acá quiénes serían sus ministros. Entonces él dio un nombre del ministro de Economía, del ministro de Educación, dijo que Javier Sota podría ser su ministro de Educación, del encargado de programas sociales. Entonces quiero repetirle la misma pregunta. ¿En quiénes piensa usted para ministro de Economía, para encargado de los programas sociales y como ministro de Educación? Y quizás un cargo adicional. ¿Quién sería el presidente del Banco Central de Reserva? Bueno, primero, yo tengo una gran gratitud por mis ministros y mis colaboradores, y tengo gratitud por Pedro Pablo, pero no fue el único ministro, ni de Economía, ni de mi gabinete. Entonces tampoco pensemos que lo que hizo Toledo bien o lo que hizo mal se debe a Pedro Pablo. Sería subestimar la colaboración de mis demás ministros. Segundo, déjeme primero cazar a león antes de repartirme la piel. ¿Cómo voy a pensar ahora en el gabinete si todavía estoy tratando de ganar la elección? Tercero, lo que sí le puedo asegurar es que el presidente del Banco Central tendrá absoluta autonomía como lo tuvo en mi gobierno anterior. Yo nunca me metí con el Banco Central de Reserva, con la SUNAT, con el Ministerio Público, el Poder Judicial. Lo dejé. Creo que es indispensable en una política económica tener un Banco Central independiente. Y buscaremos una persona de solvencia profesional e independiente para y los programas sociales. Sí, ya está. Se viene Cardenal. Nos hemos robado 2 minutos de diálogos de fe y eso es peligroso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Toledo. Y Y gracias por la franqueza con que hemos podido conversar. Gracias. Muchas gracias. Gracias también, por supuesto, a nuestros directos amigos Diana Seminario y Juan Carlos Valdivia. En RPP Noticias, esto fue